La realidad es que aquellos que aman la palabra de Dios y dedican tiempo para leerla, aplicarla y hacerla parte de su diario vivir, son los que de verdad poseen un gran tesoro. Muchas personas han leído la Biblia de principio a fin más de una vez, y aún así, cada vez que lo hacen, sienten una experiencia diferente en sus vidas. La Biblia es la revelación de Dios, pero ¿cómo podemos escucharla y a la vez sacar el mayor provecho de ella? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy da respuesta a esta pregunta. ¿Por qué será que algunas personas cuando asisten a la iglesia regresan a sus casas sintiendo una gran emoción, un gozo indescriptible y una sensación de que sus necesidades han sido cubiertas? Este grupo de individuos se sienten seguros, pues han sido llenados espiritualmente, han sido consolados, han recibido retos para su vida y están deseosos de comenzar a experimentar lo que Dios va a hacer en ellos a partir de ese momento. Pero también existen otras personas que quizás han estado sentadas cerca de ellos y han escuchado el mismo mensaje que ellos escucharon. Sin embargo, se alejan con una sensación de vacío y apatía. Se van con las mismas preocupaciones con las que vinieron, con las mismas cargas, con la misma sensación de soledad. ¿Qué hace que estos dos grupos de personas sean diferentes? ¿Será porque esta persona no cree en la palabra de Dios, porque no le interesan las cosas de Dios, o podría haber otra razón? ¿Acaso es algo que está ocurriendo en su vida personal? Pueden existir muchas causas para que algo así ocurra, pero yo creo que una de las razones más importantes por la cual una persona siente dificultad para asistir a la iglesia y para escuchar el mensaje del Señor es porque no sabe cómo recibir el contenido de este libro. Se alejan del templo con una sensación de vacío, sin desafíos y sin haber experimentado ningún cambio en sus vidas porque no saben cómo deben escuchar la palabra de Dios. Y quisiera que buscáramos en la Biblia el libro de Nehemías capítulo 8. Pero antes de leer este pasaje me gustaría darles una idea de lo que estaba ocurriendo para que puedan entender mejor esta porción bíblica. No pretendo leer todo el capítulo, pero sí vamos a estudiar varios versículos con detenimiento, pues es importante que comprendamos que el contenido de este sermón está basado totalmente en la palabra de Dios. La nación de Israel se encontraba cautiva, pues los babilonios habían venido y se los habían llevado con ellos. Después fueron cautivos de los medo-persas. De hecho, el pueblo ya había estado cautivo durante 70 años, y este era el plazo profetizado por Jeremías. Es por eso que en estos momentos muchos israelitas se encontraban de regreso a su tierra, y un gran grupo había regresado a Jerusalén. Pero la situación no era nada buena. Los muros de la ciudad estaban destruidos, las puertas quemadas, y aún existían muchos enemigos alrededor. Nehemías se dedicaba a servir al rey del imperio persa, y un día, cuando se disponía a servir al rey, éste lo observó y se dio cuenta de que algo andaba mal con su siervo, y por eso le preguntó qué le ocurría. Nehemías aprovechó esa oportunidad para contarle que algunos amigos habían venido de Jerusalén, diciéndole que los muros estaban destruidos, que las puertas se encontraban quemadas totalmente y que los enemigos de su pueblo se estaban aprovechando de esta situación. Él le contó al rey su problema y éste se ofreció a ayudarle. Nehemías hizo una lista de lo que necesitaba para poder hacer lo que deseaba y el rey lo complació en todo. Además, le entregó una escolta para estar seguro de que llegara a su tierra sin ningún problema. Gracias a esto pudo llegar a Jerusalén, examinar el área, ver lo que realmente tenía que ser hecho y comenzar a convencer al resto del pueblo con su plan. Trató de buscar personas que fueran fieles, leales, devotas y que tuvieran el deseo de ver a esta ciudad retornar a su antigua gloria. Es por eso que
en 52 días llegaron a reconstruir los muros y las puertas. Para lograr esto, tuvieron que esforzarse y ser diligentes, organizados, persistentes, actuaron con determinación y en muchas ocasiones tuvieron que proteger y pelear por su proyecto. Aún sus enemigos tuvieron que admitir que la mano de Dios les había ayudado para lograr esto, pues era imposible que pudieran hacerlo en tan corto plazo. Nehemías era ahora el gobernador de ellos y Esdras el escriba y sacerdote. Y fue en este momento que encontraron el libro de la genealogía. Esto era muy importante para estas personas. Recordemos que Israel es el pueblo de Dios, sus escogidos, y de ellos iba a venir el Mesías. Por eso era tan importante saber de dónde procedían. Hallaron este libro y también los nombres de aquellos que habían regresado del cautiverio en el primer grupo. Fue en este momento que, de acuerdo a la Biblia, el pueblo deseó escuchar la palabra de Dios. Claro que ellos no poseían la Biblia como nosotros la conocemos hoy en día. Solamente contaban con algunos libros entre los que se encontraban Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos eran también conocidos como la ley de Moisés. Estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios. Detengámonos a pensar en esto por unos instantes. ¿Cómo podemos escuchar la palabra de Dios y a la vez sacar el mayor provecho de ella? Notemos algo muy importante. Existe una gran diferencia entre leer una porción de este libro y escuchar su mensaje. Si vamos a dedicar tiempo para escuchar a una persona predicando de la palabra de Dios, tenemos que estar seguros de que dicha persona cree en el contenido de la Biblia de principio a fin. Si un pastor en algún momento les dice que parte de este libro, la Biblia, es verdad, pero que también existen muchas discrepancias y que mucho de su contenido no se puede aplicar en nuestro tiempo, debemos empezar a buscar otro pastor u otra iglesia para reunirnos. La Biblia es la revelación del Dios vivo. Muchas personas tratan de desacreditar su contenido, pues no desean vivir de acuerdo a la ley de Dios. Es por eso que intentan torcer su mensaje y distorsionarlo lo más que puedan. Esta es la razón por la cual algunos pastores que son débiles comprometen la verdad de Dios para complacer a sus feligreses. Usted no desea tener un pastor así, pues nunca va a estar seguro de que ha recibido en verdad el mensaje de Dios. Tenemos que tener presente que este libro fue escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Fue Él quien guió las mentes y las manos de aquellos hombres que escribieron sus páginas. Dios es omnipotente, omnisciente, el soberano de todo el universo. Él tiene todo el poder para entregarnos un libro que es absolutamente perfecto. Y uno de los aspectos más significativos acerca de la Biblia es que no existe ninguna persona que pueda afirmar con sinceridad que la ha leído y que ya no necesita hacerlo más. Dios siempre nos va a dejar alguna pregunta, alguna inquietud en nuestro corazón, para que regresemos a buscar más de su palabra. Él hizo que su revelación causara ese efecto en nosotros para que constantemente estemos buscando de su verdad. Así que cuando yo digo que debemos aprender a escuchar la palabra de Dios, me estoy refiriendo a poder entender la verdad contenida en su mensaje. Por eso insisto, si un pastor no está usando la Biblia para predicar en el púlpito, debe comenzar a buscar otra iglesia para congregarse. Si no hace esto, no va a poder escuchar y experimentar la verdad de Dios. Por eso es tan importante que tome esta decisión inmediatamente. Y quisiera que nos hagamos esta pregunta hoy. ¿De qué manera debo leer la Biblia? ¿O qué actitud debo tener al escucharla para que llegue a ocurrir un cambio en mi vida? Lo primero que debemos hacer es recibirla con anhelo. Recordemos que el pueblo de Israel había pasado 70 años sin escuchar la palabra de Dios. De hecho, muchos de ellos nunca la habían escuchado, pues
pertenecían a una nueva generación. Por eso estaban ansiosos y sentían anhelo al escucharla. Fíjense lo que Nehemías 8, 1 y 2 nos dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ellos deseaban escucharla, sentían anhelo en sus corazones. Pero, ¿qué sucede con nosotros? ¿Acaso asistimos a la iglesia con el anhelo de recibir el mensaje de Dios y que Él tiene para nuestra vida? Tenemos que pedirle con fervor que nos muestre cuál es su mensaje, cualquiera que sea. No es suficiente que en medio de la predicación pensemos que su palabra está supliendo la necesidad de otra persona. Debe existir en nosotros un anhelo personal de escuchar la voz de Dios, pues si no poseemos esto, es porque realmente no deseamos conocerle. Si no estamos hambrientos por su palabra, tampoco estamos sintiendo necesidad de él. Solamente a través de la Biblia podemos conocer más acerca de Dios, de su Hijo, de su naturaleza. Cuando siento anhelo por su mensaje, estoy deseando anticipadamente lo que el Señor me va a revelar. También debemos escuchar su palabra atentamente. Leamos lo que se nos sigue diciendo en Nehemías 8:3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Saben por qué todo el pueblo estaba atento cuando el rollo que contenía la ley de Moisés fue abierto? Porque tenían la absoluta confianza de que estaban a punto de escuchar la palabra de Dios. Por eso la Biblia debe estar presente siempre en la iglesia, pues si no es así, ¿en qué estamos basándonos? ¿Sobre qué bases estamos fundando nuestra congregación? Cualquier persona puede contar historias mientras predica o hablar de las noticias del momento. Realmente existe mucho de lo que podemos hablar en nuestro tiempo. Estamos viviendo en un mundo lleno de incertidumbre. Constantemente escuchamos noticias de terrorismo y de otras cosas que nos roban la seguridad. Hoy más que nunca necesitamos estar atentos para escuchar la palabra de Dios. Tenemos que confiar completamente en su mensaje y no depositar nuestra confianza en las promesas de los políticos. El hecho de que todo el pueblo estaba atento nos indica que estaban confiando en lo que estaban a punto de escuchar. Sabían que era la palabra de Dios lo que escucharían en unos instantes y que el Señor les iba a dar discernimiento para entender la verdad y para aplicarla en sus vidas. También podemos observar en los siguientes versículos que recibían el mensaje de Dios con expectación en su corazón. Leamos nuevamente Nehemías 8:5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo tenía la expectativa de que Dios les iba a hablar. Ahora tenemos que tener presente un detalle muy importante. La mayoría de estas personas necesitaban que este mensaje fuera traducido, pues habían crecido en cautividad mientras vivían en Babilonia y en Persia. Su idioma era el arameo, y este libro de la ley había sido escrito en hebreo. Es por eso que el sacerdote que leyera debía traducir para que este grupo de personas pudiera entender el mensaje. Ellos estaban bien atentos, confiando plenamente en lo que estaba por ocurrir en sus vidas. Poseían una actitud de expectativa, pues aunque sabían que no podían entender el lenguaje,
confiaban en que la palabra de Dios estaba siendo leída. En cierta ocasión estuve de visita en una iglesia muy popular en Corea. Casi siempre se reúnen alrededor de 25,000 personas en cada servicio. La noche que asistí a esta congregación había un predicador invitado. Por supuesto que yo no conozco ni una sola palabra en coreano, pero aún así decidí quedarme a escuchar el mensaje. La predicación duró cerca de 1 hora y 15 minutos. No pude entender ni una palabra, pero ¿saben qué sucedió? El Espíritu de Dios me ministró y me bendijo. Me acosté esa noche con la seguridad de que, a pesar de no saber lo que se había dicho, la palabra de Dios se había predicado. Su mensaje no había quedado plasmado en mi mente, sino en mi espíritu y en mi corazón. El pueblo de Israel estaba recibiendo el mensaje con expectativa, con la seguridad de que Dios les hablaría. Por eso no querían perderse ni una sola palabra. Se encontraban listos para escuchar la palabra de Dios. ¿Es esta nuestra actitud cuando venimos a la iglesia? ¿Estamos deseosos de escuchar? ¿Tenemos la expectativa de que nuestro Señor nos va a decir algo específico? Muchos deciden asistir a la iglesia por otras razones. Por ejemplo, muchas personas solteras deciden congregarse por el simple hecho de que están esperando encontrar a su pareja. Bueno, déjenme decirles algo muy importante. Es cierto, la iglesia es un buen lugar para hallar a su pareja, pero también es verdad que este no puede ser su principal motivo para asistir al templo. Tenemos una mala motivación si estamos haciendo algo así, y debemos comunicarnos con Dios y dejar que nos hable y que nos muestre a nuestra pareja en el momento que Él determine. Tenemos que asistir a una iglesia que se encuentre predicando un mensaje basado solamente en la Biblia. Y nuestra principal motivación para ir a un lugar así debe ser nuestro deseo de escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Debemos ir con la expectativa de que el Señor nos va a decir algo específico para nuestra vida. Si no tenemos esta actitud, solo vamos a estar yendo para escuchar la música, para observar lo que otros hacen, la manera en que se visten, la forma en que actúan. Pero si nos acercamos con la expectativa de que Dios nos va a hablar, entonces vamos a poder escuchar su palabra. El Señor desea aprovechar cada oportunidad para revelarse a nosotros, para mostrarnos algo específico que nos puede ayudar a ser el tipo de persona que desea que seamos. Él va a usar cada ocasión para hablar a nuestro corazón de una manera u otra, y podemos estar convencidos de que siempre vamos a escuchar lo que necesitamos oír. Es por eso que, aunque un grupo de personas está escuchando la misma predicación, no todos reciben el mismo mensaje. Dios usa a los seres humanos para compartir su mensaje, para hablarnos, y aunque estemos escuchando la voz de esa persona, sabemos que realmente es Él quien nos habla. Si venimos a su presencia con expectativa, el Señor nos va a hablar. Por supuesto que es muy importante que también poseamos una actitud de oración. Continuemos leyendo en Nehemías 8:6 y dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Estas personas sentían agradecimiento hacia Dios, por eso alzaron sus manos y le adoraron. Por esta misma razón se inclinaron y se humillaron delante de Él. Hicieron esto como acción de gracias por haber podido escuchar la palabra de Dios. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué valor le estamos dando a la Biblia en nuestras vidas? ¿Será que solamente la estamos usando cuando asistimos a la iglesia? Si esto es así, realmente no estamos valorando la palabra que Dios nos ha dado. Tenemos que llegar a entender que este libro es nuestro más preciado tesoro. ¿Qué otro tesoro poseemos que contenga tanta verdad en sí mismo?
que nos pueda mostrar cómo podemos llegar al cielo, que nos recuerda las promesas de Dios, su voluntad para nuestra vida, que nos ayuda a crecer en fe. La Biblia es el único libro que nos puede mostrar lo que Dios piensa acerca de cada una de nuestras circunstancias como seres humanos. No existe ningún otro libro que pueda hacer esto. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.